pies, Señor. Todos juntos nos acercamos, amándote, adorándote, sobre todas las cosas, agradeciéndote por un día más de vida. Agradeciéndote porque tu gracia redentora, tu gracia sobrenatural, tu favor inmerecido, tu poder, tu bondad, tu misericordia es nueva en esta mañana. Y hoy estamos agradecidos, Dios, porque podemos reunirnos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por darnos esta nueva oportunidad de poder acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Por eso, como dice en el Salmo 34, alabaré al Señor en todo tiempo. A cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo en el Señor me alegraré, y que hoy todos los indefensos puedan cobrar ánimo. Vengan, hablaremos de las grandezas del Señor, exaltemos juntos su nombre. Clamé al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que buscan la ayuda de Dios estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. Aunque desesperado, oré a Dios y Él me escuchó y me salvó de todas mis dificultades. Porque el ángel del Señor es un guardián y rodea y defiende a todos los que le temen. Prueban y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que nos refugiamos en Él. Y en este mundo que muchas veces está lleno de noticias, de incredulidad, de temor, se presentan día a día dificultades en nuestro caminar y a veces se hace un poquito cuesta arriba, pero dice la Biblia, la palabra de Dios, las palabras de la boca de Dios nos dice que todos aquellos que confiamos en Él, aquellos que ponemos nuestra confianza en Él, aquellos que le alabamos a Él, aquellos que le abrimos el corazón a Él, que le creemos, Él nos bendice, Él nos libra del mal, Él nos ayuda en el temor, Él nos cubre, Él nos protege. Él es bueno porque su misericordia dice que es para siempre. Y si hoy estás aquí es por su misericordia, pero sobre todas las cosas, por el gran amor que Dios tiene por ti, por mí y por todo este mundo. Porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a Jesús para que por la muerte, el sacrificio y la resurrección de Jesús, venciendo la muerte, hoy tú y yo podamos tener vida y vida eterna, abundante, saludable, provechosa y que seamos, sabes muy bien que Dios quiere que seas y que sea yo, que seamos felices. Es su deseo, porque ¿qué padre no quiere que su hijo sea feliz? Imagínate si nosotros siendo padres queremos la felicidad para nuestros hijos, cuánto más este Padre perfecto, amoroso, grandioso, bondadoso, no quiere para ti y para mí. Aquel que tal vez no percibió, no sintió o no recibió el amor de un padre en la tierra, aunque muchas veces los padres como seres humanos pueden fallar. Los padres no tienen un manual de instrucción que dice cómo ser un padre, cómo tratar a un hijo, cuándo abrazar, cuándo consolar. No lo saben muchas veces. ¿Y cuántos tal vez no se habrán equivocado o habrán cometido errores? Y lo mismo las madres. Pero hay un Padre con un amor tan perfecto, tan amplio y tan grandioso que te quiere amar, que me quiere amar, que nos quiere demostrar cada día ese amor incontrolable sobre cada uno de nosotros. Y lo más hermoso es que revelándonos ese amor nos quiere enseñar a amar a los demás, a que ames a tus hijos, a que ames a tus hijas, a que ames a tu hermano, a que ames a tu hermana, a que ames a tu esposo, a que ames a tu esposa.
que ames tu familia y aunque ames a los que te odian, a los que te aborrecen, a los que te han hecho mal, tú dices, pero no es justo. Pues el amor no busca lo suyo, no se goza de la injusticia, Él se goza de la verdad. Y así es Dios. Muchas veces no lo entendemos, pero sé que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a conocerle más y más. Amén. Gracias, Señor. Te damos así, Señor, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Porque, Señor, todo te pertenece a ti, Señor. Aleluya. Gracias. Gracias, Jesús. Porque estando en la gloria del Padre, decidiste bajar a la tierra y pagar un alto precio por nosotros, Señor. Gracias, Señor, por ese amor, Señor. Ese amor ágape, ese amor incondicional. Bendito Dios. Porque, Señor, el mundo no lo merecía, Señor. Pero tú, Señor, lo hiciste posible. Por ese amor que no se puede entender. Ese amor, aleluya, que si no es por el Espíritu Santo, no se puede revelar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Por eso, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bendito Dios. Gracias, Jesús. Pueden tomar asiento, hermanos. Pueden sentirse en libertad. Amén. No salgan corriendo, pero gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bendito Dios. Hoy quiero hablar un poquito, o que veamos y entendamos un poquito sobre los Gálatas. Amén. Bendito Dios. Los Gálatas era una iglesia, bueno, cuando nos referimos a los Gálatas de la Biblia, amén, de la palabra, era una iglesia que fundó Pablo. Amén. Bendito Dios. Allí en Galacia. Por eso lo llamaban los Gálatas. Y en Gálatas 4, 21, vamos a empezar con Gálatas 4, 21. Dice así la palabra de Dios. Amén. Gálatas fue una carta donde Pablo les mandaba a los Gálatas. Amén. Gálatas era una iglesia donde Pablo, porque todos sabemos que Pablo salía a predicar el evangelio de la buena noticia. Amén. Porque como hemos aprendido, evangelio significa dar una buena noticia, dar la buena noticia. Amén. Por lo tanto, evangelio, hermanos, es dar una buena noticia. Bendito Dios. ¿Y cuál es el evangelio? Que Jesús se hizo hombre y dio su vida por nosotros. Que intercedió delante del Padre, que vivió lo que nosotros tenemos que vivir primeramente para poder ayudarnos a lograrlo. Y ahora veremos por qué. Porque el ser humano, hermano, necesita ayuda divina. El ser humano necesita la obra de Cristo. El ser humano necesita al Espíritu Santo. Amén. Para poder cumplir el propósito y el llamado de Dios. Y miren, algo aconteció en la iglesia de Gálatas. Algo pasó.
Y Pablo empieza así. No empieza la carta así, pero nosotros vamos a ir al 4:21 porque hoy queremos hablar de ese tema. Y les dijo, díganme ustedes, los que quieren estar bajo la ley, ¿por qué no le prestan atención a lo que la ley misma dice? Amén. Bendito Dios. Santo poderoso. Repetimos, dice, díganme ustedes, los que quieren estar bajo la ley, ¿por qué no le prestan atención a lo que la ley misma dice? Y para ponernos un poco dentro del contexto y podamos entender por qué Pablo les dijo eso, hermanos, la misma palabra revela que Pablo fundó la iglesia de Gálatas. Amén. Es decir, él levantó la iglesia de Gálatas y la levantó con el evangelio verdadero y el evangelio puro, que era Cristo dio su vida por nosotros. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer nosotros? Creer en Jesús y ir y dar ese mensaje a los demás, al mundo. Cristo murió por nosotros y resucitó al tercer día y somos salvos, todos lo sabemos. Juan 3:16, ¿por qué somos salvos? Porque creemos en que Jesús vino al mundo y nos demostró su amor. Porque creemos en Cristo Jesús. Amén. Y esto es el evangelio que Pablo predicaba. Era un evangelio de hermanos, crean, lean, escuchen lo que Jesús hizo por nosotros y vuestra fe tiene que estar en Cristo Jesús. Bendito Dios. Sin embargo, cuando los Gálatas iban creciendo espiritualmente y también en número, dice que hubo un momento, amén, que llegaron unos supuestamente hermanos que predicaban otra cosa, es decir, querían, aparte de el evangelio de Cristo, quisieron imponer otra cosa. Amén. Y esto, la historia lo llama los judaizantes, es decir, los que practicaban el judaísmo. Amén. ¿Y qué hicieron? Entraron a la iglesia de Gálatas e intentaron perturbar el mensaje puro del evangelio. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que estas supuestamente personas entraron o fueron a la iglesia de Gálatas y les empezaron a predicar y a enseñarles de que, hermanos, está bien todo lo que Pablo os ha contado, os ha predicado, pero no se olviden de que el pueblo de Dios es judío y es necesario para que ustedes tengan la salvación hacer lo que hacen los judíos. Amén. Es decir, que ellos, los judaizantes, le quisieron implantar la ley tal cual como lo hacían los judíos. Y acuérdense de una cosa, y los que no saben yo se lo digo, los gálatas no eran judíos, eran gentiles. ¿Y qué son gentiles? Que no eran judíos. Amén, como nosotros. Bueno, no sabemos si tenemos raíces judías. Pero hermanos, nosotros no somos de Judea, no practicamos el judaísmo. Nosotros creemos en Cristo Jesús. Amén. Por lo tanto, los gálatas eran gentiles. Pablo va, levanta una iglesia, la funda sobre el verdadero evangelio, el evangelio puro, y luego van los judaizantes que estaban a favor de la ley, de practicar todo lo que la ley decía. Los 10 mandamientos, no, y aparte de esto, un montón de cosas más que hacían los judíos. Amén. Bendito Dios. ¿Y qué hizo esto, hermanos? Hizo que la mitad de los gálatas, muchos de los gálatas, empezaron a creer ese evangelio. Empezaron a creer en que tenían que practicar
las prácticas judías. Bendito Dios. Y esto que hizo, hermanos, empezó a traer división en la iglesia de Gálatas. Amén. Y hermanos, el enemigo es el número uno en querer traer división, porque sabe que si hay división, ahí ya hay puntos débiles. Amén. Bendito Dios. Hermanos, y Pablo se entera de que eso está pasando. Y les envía una carta, les escribe una carta y se las manda. Amén. Por eso hemos leído lo de antes y lo volvemos a leer. Pablo, cuando sabe que esto empieza a acontecer, le dicen a los Gálatas: díganme ustedes, los que quieren estar bajo la ley. Es decir, ahí vemos que cuando él les dice los que quieren, es que ya había bastantes hermanos allá que empezaron a querer vivir bajo la ley judía. Amén. Y les dice: ¿por qué no prestan atención a lo que la ley misma dice? Es decir, que Pablo entra pero a tope, les da como un punch. Amén, ¿qué es un punch? Es decir, como un golpe. ¿Ustedes quieren vivir bajo la ley? Pues, ¿por qué no prestan atención a lo que la misma ley dice? ¿Por qué no le prestan atención a la palabra? Amén. Por eso, ¿cómo nosotros viviremos bajo el evangelio puro? Prestando atención a la palabra. Pablo mismo les dijo: vale, ustedes quieren, y miren, bajo la ley. Es decir, estar bajo la ley es estar la ley debajo, sometidos a la ley. Ahora veremos por qué. Vale, pues, presten atención. ¿Por qué no prestan atención a lo que dice la palabra? Bendito Dios. ¿Qué les dijo Pablo? Les dijo: está bien, han venido los judaizantes, os han dado lo que ellos opinan, ustedes sean sabios. Vayan a la palabra y presten atención a todo lo que ha acontecido. Y la misma palabra os dará la revelación. Por eso, ¿cuántas veces yo les digo a la iglesia? Por mucho que yo les diga y les enseñe, ustedes vayan, presten atención y vayan a la palabra. Amén. Como dice un amigo mío, dice, la palabra en mayúscula es la última palabra en minúscula. Es decir, la palabra de Dios tiene la última palabra. Bendito Dios, santo, poderoso. Y empieza Pablo: ¿acaso no está escrito que Abraham tuvo 2 hijos? Uno de la esclava y otro de la libre. Amén. Hermanos, Pablo entra, pero les entra a tope. No se calla. Él les entra, pero es que les entra a tope. Hermanos, una de las cosas es que los judíos habían contado toda la historia a los gálatas. Claro, si los gálatas empiezan a creer es porque les contaron toda la historia. Y muchos de los gálatas se quieren volver al judaísmo. Amén. Por lo tanto, conocían bien la historia. Y Pablo va y les toca donde más duele. Es decir, vale, ustedes quieren estar bajo la ley, quieren estar bajo el viejo pacto. Vayamos al viejo pacto y vamos a leer. A ver qué es lo que dice. Y les toca el tema de Abraham. Amén. Abraham, los judíos decían, mi padre Abraham. Nuestro padre Abraham. Es decir, ellos, los gálatas, sabían de lo que les estaba hablando Pablo. Amén. Por eso, hermanos, es interesante que nosotros aprendamos. Es interesante
que nosotros vayamos y estudiemos. Porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, leemos la Biblia, tenemos que saber qué es lo que nos dice. Amén. Es decir, hay que sacarle el máximo de jugo posible a la palabra de Dios. ¿Y esto cómo se hace? Preparándose. Bendito Rey. Por eso Pablo les dice, se va a la historia de Abraham. Amén. Que se supone Abraham es el padre. De hecho, Abraham es padre de multitud. El significado de Abraham, Abba, padre de multitudes. Amén. Dice, y tuvo 2 hijos, una de la esclava y otra de la libre. Amén. El de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. Amén. Es decir, si nosotros nos hacemos la idea, vemos Abraham, el padre, tuvo 2 hijos, uno con Agar y otro con Sara. Agar representa el viejo pacto. Amén. Sara representa el nuevo pacto. Por lo tanto, les vino a decir lo siguiente. Miren, ustedes quieren creer en la ley, en el antiguo pacto. Miren, Abraham, para ustedes representa el Padre. Ahora imagínense el Padre Dios. Amén. El primer pacto que da Dios es Agar. Miren qué dice más adelante. Vamos a leer primero. Dice, este relato puede interpretarse en sentido figurado. Es decir, cuando nosotros leemos, la esclava nació de una decisión humana, esto es importante, decisión humana, pero la libre nació del cumplimiento de una promesa. Ese relato puede interpretarse en sentido figurado. Estas mujeres representan 2 pactos. Uno, que es Agar, procede del monte Sinaí. ¿Qué pasó en el monte Sinaí? ¿Se acuerdan? En el monte Sinaí es donde Moisés recibe la ley. Es donde recibe los 10 mandamientos y donde recibe lo que realmente tienen que hacer los judíos para poder agradar a Dios. Y por lo tanto, Pablo les dice, Agar representa el monte Sinaí de Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, por cuanto con sus hijos vive en esclavitud. Amén. Para ponernos un poco en el contexto, Abraham recibió una promesa de parte de Dios. Y le dice, tú serás padre de multitudes. Amén. Sara es su esposa, la esposa de Abraham. Pero resulta que Sara no puede tener hijos, es estéril. Y esto es lo más maravilloso de todo. Bendito Dios. Abraham recibe la promesa de Dios y luego le dice, pero padre, ¿cómo voy a tener descendencia si mi mujer no puede tener hijos, es estéril? Y Dios ahí nos enseña algo, hermanos, que es en el punto donde yo quiero ir. Fíjense que hemos leído, bueno, termino con eso porque si no nos vamos a liar. Resulta que cuando Abraham y Sara intentan tener descendencia, pero no pueden tener, ellos lo intentan y no pueden tener descendencia. Es decir, Sara no se queda embarazada, es estéril. Y se les ocurre la idea, porque hermanos, en ese tiempo tenían esclavas, sirvientas. Amén. Y Agar, esa mujer, era una sirvienta de Abraham y de Sara.
Y se les ocurre la idea de decir, ¿por qué no me voy y me acuesto con Agar, jovencita? Ella no es estéril, ella puede tener hijos. Y así se cumple la promesa de Dios. Y así que a los dos les pareció bien la idea. Y van, y Abraham va y duerme con Agar. Y Agar se queda embarazada. Amén. Bendito Dios. Y el punto es el siguiente. Cuando Pablo les habla a los Gálatas, les viene a decir lo siguiente: si ustedes quieren volver al pacto del judaísmo, al antiguo pacto, viene a ser semejante a lo siguiente: hacer una obra y a tomar una decisión humana. Y no esperar o no creer en la promesa de Dios. Esto, hermanos, nosotros tenemos que aprender a todas las áreas de nuestra vida, hermanos, a esperar la promesa de Dios. ¿Cuántas veces queremos cumplir la promesa de Dios con esfuerzo humano? ¿Cuántas veces nos desesperamos? ¿Cuántas veces, hermanos, queremos adelantarnos a los tiempos de Dios con esfuerzos humanos? Amén. Y ahora les voy a decir algo. Todas las promesas que Dios tiene para ti, todas las promesas que Dios tiene para nosotros, la promesa de la salvación, la promesa de la justificación por fe, hermanos, es algo que nosotros no podemos alcanzar humanamente, y esto lo tenemos que entender. Las promesas que tú tienes, las promesas que Dios tiene para ti, humanamente no las vamos a poder alcanzar. Y esto es lo maravilloso. Amén. Esto es el nuevo pacto. Esto es el pacto de la gracia. Hermanos, ¿por qué se puso la ley? Si nosotros vamos al esquema de Pablo, de así como él lo habló a los Gálatas, vemos que Dios puso la ley para que, bueno, una porque fue como una sombra de la bendición de Cristo. Y la otra es para que los judíos se dieran cuenta de que no la podían cumplir. Amén. Es decir, era como un pacto de que tenían que lograr la bendición esforzándose humanamente. Pero hoy en día Cristo cambió las cosas. Y hay una promesa y una bendición para tu vida que no la vas a lograr con el esfuerzo humano. Esto, hermano, no quiere decir que no tengamos que hacer nada. Al contrario, sí que tenemos que hacer. Sí que tenemos que buscar la santidad. Sí que tenemos que intentar no pecar. Pero, hermanos, hay que ser maduros, como también habla Pablo en capítulos anteriores. Entender la justificación por la fe, entender de que somos justos por la obra de Cristo, entender que hay un nuevo pacto, que hay una nueva promesa que no la voy a cumplir con mis fuerzas, sino por fe. Esto significa madurez, y esto es lo que necesita la iglesia y entenderlo para tener el crecimiento. Amén. La misma palabra dice, cuando la ley significa que el pueblo de Dios, cuando tenía la ley, era un niño que necesitaba un tutor, un niño que necesitaba a alguien que lo cogiera de la mano y lo llevara por aquí, por allá. Pero ahora, con el nuevo pacto en Jesús, la iglesia de Cristo pega un salto.
Amén. Bendito Dios. Y le da una madurez tremenda. Santo poderoso. Miren, dice, pero Agar representa el monte Sinaí en Arabia, que es donde se dieron los 10 mandamientos, y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, porque junto con sus hijos vive en esclavitud. Pero la Jerusalén celestial es libre y esa es nuestra madre. Amén. Fíjense en esto. Empieza, les dice, los que quieren estar bajo la ley. Amén. Los que quieren estar sometidos bajo la ley, es que ya les entre así. Es decir, quieren estar bajo la ley, pues serán esclavos. ¿Por qué? Porque se tienen que someter bajo la ley. Cuando les habla de Sara, del nuevo pacto, les dice, pero la Jerusalén celestial, es decir, los judíos celestiales, celeste, los que están arriba, no bajo la ley. La Jerusalén celestial es libre. Cuando tú entiendes que eres justo por fe, cuando tú entiendes que las promesas de Dios se van a cumplir por lo que tú crees, eres libre. Eres libre. Bendito Dios, santo, poderoso, en el nombre de Jesús. Porque está escrito, tú mujer estéril que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, irrumpen gritos de júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. Tú mujer estéril. Amén. ¿Lo entienden? Es decir, Sara, la que no puede hacer nada con sus fuerzas, es imposible. Hermano, no te desesperes. Tienes una promesa de Dios y no se cumple. Lo ves imposible. Da gritos de júbilo, porque esto es lo que Dios necesita. Esto es lo que Dios necesita. Ahí vemos cómo obra Dios. Dios obra cuando nosotros no podemos alcanzar las cosas. Amén. Esto es lo que Pablo les quería hacer entender. Hermanos, los judíos, los judaizantes os enseñan a que ustedes tienen que hacer. Están esclavos bajo el tengo que hacer para llegar a la promesa de Dios. Se están volviendo hacia atrás. Os estáis esclavizando, erais libres y ahora os volvéis a esclavizar de nuevo. Si tenemos un pacto mayor, Cristo dio su vida por nosotros, Él pagó el precio. Crean. Aleluya. No se sometan de vuelta a lo antiguo. Vengan a lo nuevo. Lo que yo os enseñé, esto es el evangelio puro. Bendito Dios. Por eso, mujer estéril, la que no puede hacer nada con sus fuerzas, dale gloria a Dios porque la promesa de Dios se cumplirá. Si tú lo crees. Bendito Dios. Y aún tendrá más hijos que la que puede tener hijos. Amén. Santo poderoso. Ustedes, hermanos, al igual que Isaac, amén, que Isaac es el fruto de Sara, son hijos por la promesa. Amén. Fíjense, eso es tremendo. Eso es tremendo porque los judíos, ellos dicen, nosotros venimos de Sara, somos el linaje. En cambio, Pablo les dice lo contrario. Les dice, ustedes no han entendido nada porque ustedes van humanamente, eso es espiritual y celestial. Ustedes, los judíos, resulta ser que son los hijos de Agar. Esto para los judíos fue tremendo. ¿Cómo tú nos dices que nosotros somos
descendencia de Sara. Tú nos dices que nosotros somos ahora la descendencia de Agar. Sí, porque ustedes no han entendido lo que es el Evangelio. No han entendido la buena noticia. Amén. Bendito Dios. Y así como aquel tiempo el hijo nacido por la decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu, así también sucede ahora. Esto es lo que les estaba pasando a los Gálatas. Tenían el evangelio puro que Pablo les había predicado. Habían crecido y se habían levantado sobre ese evangelio puro. Y luego va los de la ley. Amén. A perseguir. Es que iban a perseguir porque a Pablo no lo podían ver. Aleluya, bendito Dios. Así que el hijo de la esclava perseguía a los hijos de la libre. Bendito Dios. Pero ¿qué dice la Escritura? Eche de aquí a la esclava y a su hijo. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén. Pablo les dijo: Gálatas, iglesia querida, quiten todo eso y vayan al nuevo pacto. El nuevo pacto que es, nosotros llegamos a cumplir el propósito y las promesas de Dios vienen sobre nuestra vida gracias a Cristo y al Espíritu Santo que Dios ha puesto dentro de nosotros. Amén. Bendito Dios. Y ya para ir terminando, quiero terminar con eso para que entendamos. Amén. Y resulta ser que yo, estudiando la carta de los Gálatas, me encuentro un personaje famoso que, bueno, hermanos, que promovía el judaísmo. Y yo decía, ¿cómo, Señor? Y esto que ya lo sabía, ¿cuántas veces lo hemos leído? Amén. Pero resulta ser que en el capítulo de Gálatas 2:14, yo lo leo, dice lo siguiente: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad, es decir, que Pablo les dice a los Gálatas, ustedes no caminaban rectamente conforme a la verdad. Porque, hermano, la verdad es la gracia de Dios. Dije a Pedro, el domingo pasado hablábamos de Pedrito. Amén. Miren, delante de todos, si tú siendo judío, le dijo Pablo, le dijo a Pedro, si tú siendo judío vives como los gentiles, es decir, Pedro, tú eras judío, tú cumplías todo lo que los judíos tenían que cumplir con el viejo pacto, pero vino Jesús y Jesús te enseñó. Y tú, siendo judío de nacimiento, con todo esto, empezaste a caminar como un gentil, que es como toca. Es decir, los judíos que tuvieron que hacer, desaprender todo lo que habían aprendido. Jesús vino a traer otro evangelio, el evangelio puro y verdadero. Amén. Y les dice, tú que vives como los gentiles, se supone, y ya no como un judío, mire, le dijo, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Amén. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Es decir, que Pedro obligaba a los gentiles a judaizar, los quería volver a llevar a lo antiguo. Y yo le dije, pero Señor, ¿cómo puede ser esto? Aleluya.
Y entendí algo, hermanos, que a veces a nosotros también nos puede pasar. Y es que, hermanos, el carácter de una persona influye mucho. Amén. Bendito Dios. Hermanos, Pedro, si nosotros leemos la historia de Pedro, Pedro amaba a Jesús. Pedro hubiese dado su vida por Jesús. Amén. Él tenía un carácter, todos sabemos que Pedro tenía un carácter fuerte, un carácter muy seguro de sí mismo. Amén. Pedro siempre tuvo un cierto orgullo y ahora vemos por qué. Y muy echado para adelante. Pedro era una persona muy echada para adelante. Amén. Y confiaba, como que parecía que confiaba mucho en sus fuerzas. Es decir, que Pedro tenía todo lo que se necesita para ser un gran judío. Pedro tenía un carácter y una manera de ser que era lo que se necesitaba para ser un judío. Amén. Pero hermanos, según cuando esto le pasó factura. Amén. Pero también le ayudó para poder entender. Yo creo que a Pedro le costó un poquito poder entender la obra de Jesús. Amén. Esto no quiere decir que Pedro fuera mala persona. Miren una cosa. Jesús, es decir, Jesús conocía los caracteres de sus discípulos. Jesús conoce tu carácter. Y Jesús no intentó cambiar a nadie. Solamente les dijo, ustedes tienen que entender lo que yo hago. Pero su carácter no quiso cambiarlo. Lo voy a usar para el reino de Dios. Pero sí que Pedro y todos los discípulos tenían que aprender. Y vemos cómo aprendemos. ¿Cómo aprendemos nosotros? ¿Cómo combatimos nuestro carácter para que nuestro carácter se alinee a lo que Dios quiere? Miren, primero, ¿cómo sabemos que Pedro era así? Uno, miren, que esto es lo que nosotros tenemos que tener claro. Jesús le dice a los discípulos, es necesario que yo pague el precio y es necesario que yo muera por la humanidad. Y yo voy a resucitar al tercer día, pero es necesario que esto acontezca. ¿Vale? Una cosa, Jesús, para aquellos que dicen que los discípulos cuando empezaron su ministerio no estaban tanto con la palabra. Jesús era la palabra en sí. Dice, el verbo se hizo carne, por lo tanto la palabra iba con ellos caminando de día y de noche y en todo momento. Jesús, la palabra. Y cuando Jesús, la palabra, le dice a Pedro, es necesario que esto acontezca. La misma palabra le está hablando a Pedro y Pedro dice, no, esto no puede acontecer. Fuerza humana. La palabra le dice, Pedro, esto tiene que acontecer y él, no, es esfuerzo humano. Amén. Ahí ya tuvo un conflicto con Jesús, con la palabra misma. Porque Pedro, él tenía su manera de ser, él tenía su razonamiento y él tenía que ser como él pensaba. Un gran judío. Otro día Jesús le dijo, Pedro, ¿sabes qué? Me vas a negar 3 veces. ¿Y él qué hizo? Jamás acontecerá esto, jamás acontezca. Yo daría mi vida por ti. Es decir, fíjense en eso. Jesús le habla, la palabra le habla. Es que le dijo, Pedro, la palabra te está hablando, me vas a negar 3 veces. Y el R que no. No. ¿Qué es lo que quería Jesús? ¿Qué es lo que quiere Jesús de nosotros? ¿Cómo combatimos nuestro carácter?
entendiendo el nuevo pacto, entendiendo la palabra. Bendito Dios. Hermanos, si Dios te da una promesa, la promesa se va a cumplir no por lo mucho que tú creas o por el esfuerzo propio o por el esfuerzo humano. A veces nosotros queremos ayudar a Dios y Dios no necesita ayuda. Dios tiene su palabra establecida. ¿Qué debemos hacer nosotros? Creer. ¿Saben cómo tendría que haber actuado Pedro cuando Jesús le dijo, me vas a negar 3 veces? Pedro, si tú lo dices, va a pasar, pero ayúdame. Jesús, si tú dices que tienes que entregar tu vida, tiene que pasar. Ayúdame, ayúdame a poder soportar, ayúdame a poder hacer, ayúdame. Señor, si tú lo dices, es verdad, sé que te voy a negar, pero ayúdame. Jesús le habló como la ley, en el sentido, no me malinterpreten, Jesús vino a obrar con Pedro así como la ley obraba con los judíos. Es decir, yo te doy la palabra y tú tienes que entender que sin mí no lo vas a poder lograr. Por lo tanto, cuando Jesús le dijo, me vas a negar 3 veces, él tendría que haber dicho, sí, Señor, pero ayúdame, ayúdame, te necesito. Hermanos, ¿qué es que no tenemos que cumplir la ley? Nosotros tenemos que hacer lo que nos da la gana. No, esto no es gracia. Es entender que vamos a cumplir el propósito de Dios, pero con la ayuda de Jesús, con la ayuda del Padre, con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso vino el Espíritu Santo. Los judíos no podían entenderle, no podían entender al Espíritu Santo. Y cuando tú tienes una batalla con un pecado, dile, Señor, me doy cuenta que no puedo, pero tú pagaste el precio por mí. Cuando la palabra te habla, sométete. Pedro no se sometió a lo que la palabra le decía y tuvo que pasar unas consecuencias. Amén. Miren, es que Pedro lo quería, es decir, él vivía un evangelio conforme a lo que él podía alcanzar con sus fuerzas, y el evangelio es otra cosa. El evangelio es tomar la promesa de Dios pensando de que yo no puedo hacer nada, pero tengo un regalo de parte de Dios. Y es un regalo gratis, que es creyéndole a Jesús. Miren, Jesús va a Pedro porque Jesús amaba tanto a Pedro, así como nos ama a nosotros, con todos sus defectos. Lo que Jesús quería hacer es que entendiera. Y miren, a veces nosotros queremos injertar algo en las personas y no es así. La persona lo tiene que llegar a entender. Por eso Jesús le tuvo tanta paciencia a Pedro, hasta que Pedro entendiera lo que es el evangelio puro. Como compartimos, el hermano Javier compartió el domingo pasado, Jesús va a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas con amor ágape? ¿Qué es amor ágape? Amor ágape, hermanos, nosotros humanamente es imposible que lo podamos alcanzar. Amor ágape es el amor que habla en la palabra, en 1 Corintios 13, que dice, el amor todo lo puede. El amor todo lo perdona. El amor no busca lo suyo. Es un amor divino. Es un amor que viene de Dios. Es un amor que el ser humano no puede entender. Eso es el amor ágape. Y Jesús le dijo, ¿me amas con amor ágape? Y Pedro le contestó, Jesús, te quiero. Es decir, la traducción verdadera es Jesús le dijo, Jesús, ¿me amas con amor ágape? Y Pedro le contestó,
te amo con amor filos, te quiero. Porque Pedro daba lo que él podía alcanzar. Él no entendió que tenía que dar lo que no podía alcanzar. ¿Entienden? Por eso tenemos que entender que somos estériles. Esto es lo que Dios quiere que entiendas, que no puedes, pero con Él sí. Bendito Dios. El Evangelio es libertad. Y otra vez el Padre, otra vez Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas con amor ágape? ¿Me amas con ese amor incondicional? ¿Me amas con ese amor? Y Pedro le dijo otra vez, tú sabes que te quiero. Es donde podía llegar Pedro. Pero Jesús le quería hacer entender esto. Tú a través de mí vas a alcanzar lo que tú no puedes. Esto es la promesa de Dios. Amén. Hoy Jesús te dice, tienes que cumplir la ley, pero conmigo. Y tú le dirás, pero yo no puedo. Y Él te dirá, por eso estoy yo. Amén. No somos justos por lo que hacemos, somos justos por lo que Dios hizo por nosotros por medio de Jesús. Y tenemos al Espíritu Santo, no lo olvides. Si aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, Él te ayudará. El Espíritu Santo vendrá sobre tu vida y alcanzarás la promesa de Dios. Pero debes entender que la promesa no la vas a alcanzar con tus fuerzas. Hermanos, ¿cuántas veces nos queremos adelantar? Dios nos da una promesa y empezamos a hacer. Yo no digo que no haya que hacer, hay que hacer. Pero tenemos que entender que el que te dará la promesa es Dios, no que tú la vas a conseguir. Amén. Y si Dios te da la promesa es porque la va a cumplir, pero quiere que entiendas y que entendamos que la promesa viene a través de Él, de su misericordia, de su amor, de su gracia. Amén. Y cuando Él te dice, ¿puedes cumplir con todo esto? Tú le tienes que decir, Señor, tú sabes que yo no puedo, pero contigo sí. Contigo sí. Esto es lo que hizo Jesús. A veces nosotros nos confundimos y pensamos que, pues siendo así ya no debemos hacer nada, ya todo está hecho, yo me voy a sentar y voy a esperar. No, no se trata de eso. Es entender que no es por lo que nosotros podemos lograr, pero tenemos que lograr cosas, sí, con el Señor, con el Espíritu Santo. Amén. Por eso Pablo usó esa palabra, bendito Dios, y dijo la Jerusalén celestial. Amén. Algo que no es humano. Bendito Dios. Por eso Pablo les quería enseñar eso a los Gálatas. Amén. Es decir, si ustedes creen en ese evangelio puro, bendito Dios, ustedes serán y son la Jerusalén celestial. Pero lo que os quieren enseñar, introducir, esto es un esfuerzo humano que al final no sirve para nada, porque ¿dónde está la gloria de Dios? Hermanos, ¿dónde está la gloria de Dios cuando yo puedo alcanzar todas las cosas y yo cumplo los 10 mandamientos a la perfección y voy delante de Dios y le digo, ves Señor, yo puedo cumplir los mandamientos? Y Dios dice, bueno, ¿y yo? ¿Dónde estoy? ¿No me necesitas? Amén. Bendito Dios. Esto es el evangelio puro. Amén.
Así que finalizamos ya con esa frase. Así como Jesús le dio la palabra a Pedro para vencer, hoy nos da a nosotros es la palabra para poder vencer a todo nuestro carácter. ¿Qué es que porque tenemos un carácter así está todo perdido? No, al contrario. Pero lo que tenemos que hacer es escuchar y prestar atención a la palabra y someternos a ella. Amén. A veces cuando tenemos esos impulsos de ya lo quiero, ya lo tenemos que hacer, vamos a hacer esto y aquello. Y en cierta parte está bien, hermanos, pero cuando nosotros empezamos a ver que las cosas no fluyen, parémonos. ¿Qué dice el Señor? Amén. Porque a veces queremos forzar tanto las cosas que lo único que trae es condenación, destrucción. Aleluya. Y lo que hace es apartarnos de lo que realmente Dios quiere de nosotros. Amén. Por eso, la solución para vencer a nuestro carácter, a nuestro orgullo, a nuestra propia o esta seguridad que tenemos en nosotros mismos, que no digo que esté mal, pero lo que tenemos que es meter todas las cosas bajo la palabra de Dios, bajo Jesús, bajo lo que Él nos dice por medio de la palabra, nosotros decirle, amén, Señor, así es. Gloria a Dios. Gracias, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Te adoramos, te honramos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Sabemos que tú tienes propósitos con nuestra vida. Sabemos que hay promesas, bendito Dios. Que aprendamos, bendito Dios, a entender que la promesa viene por un milagro tuyo, Señor. Y no por mucho que nosotros nos esforcemos. Gracias, Señor. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza te pertenece a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.